Buenas noches, América. En tiempos de pandemia, hemos visto estos días a profesionales que están en primera línea batiendo el cobre, como decimos en mi tierra, para dar lo mejor de sí mismos. Médicos, profesionales de la salud, personal de limpieza o reponedores y cajeros en supermercados. No están en sus casas, están trabajando para que todos nosotros, cuando necesitemos atención médica o comprar para alimentarnos, tengamos lo que necesitamos. Hay un eslabón en esa cadena que es el que está más abajo y que ha quedado, en mi opinión, más olvidado en reconocimiento, agradecimiento o aplauso. Y es el de los trabajadores del campo, particularmente en estados como California, aquí en Estados Unidos. Son los más vulnerables y no han dejado de cosechar la tierra para que las frutas y verduras no dejen de llegar a nuestros supermercados. Muchos son indocumentados y no pueden permitirse quedarse en casa. La falta de un estatus legal les impediría solicitar la ayuda por desempleo, pero es que el virus no entiende de leyes. Si se contagian de la COVID-19, su situación sería todavía más complicada, porque si bien las pruebas de detección son gratuitas, el tratamiento no. Y la obligación de cuarentena los alejaría de los campos por 2 semanas, siempre que superen ese trance, claro, de su trabajo, y no recibirían su salario. Cientos, miles de ellos, de manera silenciosa y lejos de los ojos de la mayoría de las cámaras, siguen arriesgándose, trabajando para ganarse el pan de cada día. Y mientras recogen esos tomates, esas fresas o esas lechugas frescas, deben cruzar los dedos para no contraer la enfermedad o no perder sus trabajos. Mi reconocimiento y mi agradecimiento hoy es para ellos y para sus familias. Gracias, gracias, gracias. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Estados Unidos evacúa a sus nacionales atrapados en América Latina por la COVID-19. Conversamos con su embajador en Ecuador, Michael Fitzpatrick. Le preguntaremos por la relación comercial entre los dos países y la lucha contra el narcotráfico. Andrés Manuel López Obrador tiene que cambiar finalmente su respuesta para hacer frente a la pandemia. ¿Llegan tarde las nuevas medidas? ¿Son suficientes? Se lo preguntamos al periodista del Washington Post, Mael Vallejo. Y cómo el coronavirus está aplacando guerras que parecían interminables: Siria, Yemen, Gaza o Irak. Lo conversamos con Luis Fleischmann, analista y copresidente del Centro Palm Beach para la Democracia y la Investigación de Políticas Públicas. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Las medidas adoptadas por la mayoría de gobiernos del mundo han incluido la suspensión de vuelos internacionales de y hacia sus países. Esto ha dejado varados a cientos de personas que tenían previsto regresar a sus casas en países ajenos. Es el caso de ciudadanos estadounidenses en varios aeropuertos latinoamericanos o europeos. Uno de esos países ha sido Ecuador. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha adoptado diversas medidas para intentar ayudar a esos nacionales, a sus nacionales. El pasado jueves y viernes salieron varios vuelos humanitarios contratados para evacuar a esos ciudadanos estadounidenses. Saludamos a esta hora al embajador de Estados Unidos en Ecuador, el diplomático Michael Fitzpatrick. Embajador, gracias por estar con nosotros esta noche en Cuestión de Poder aquí en NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la oportunidad de estar con usted. El viernes salieron los últimos vuelos. ¿Cómo ha ido ese proceso de repatriación? Bueno, gracias. Hemos podido, durante las últimas 2 semanas en total, hemos tenido como 2 docenas de vuelos para los Estados Unidos para repatriar a más de 2.500 norteamericanos a los Estados Unidos. Un cuarto de todos estos se fueron a los Estados Unidos el día viernes pasado. Entonces, tuvimos charters de empresas privadas y también unos charters arreglados por el gobierno de los Estados Unidos desde ambos, Guayaquil, la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Quito, a los Estados Unidos. ¿Cuánta gente queda todavía por repatriar o que quiere regresar a Estados Unidos?
Sí, esta es la parte difícil, saber exactamente en cualquier instante cuántos norteamericanos desean regresar a los Estados Unidos, especialmente en el caso de Ecuador, donde tenemos casi 90,000 norteamericanos viviendo acá, varios jubilados y otros que disfrutan todo lo que ofrece Ecuador. En este momento entendemos, dado las últimas encuestas que hemos compartido con más de 20,000 norteamericanos, hay unos 200 quizás que quisieran salir en ese momento, pero en ese momento tampoco hay muchos vuelos. Hay uno que entendemos va a salir en un par de días todavía a los Estados Unidos. Pero la gran mayoría de los norteamericanos acá están haciendo como todos los ecuatorianos, quédate en casa, se quedan en sus casas esperando mejores días en el futuro. Si estoy bien informado, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador ha priorizado a personas que se consideran vulnerables. Entre ellos hay niños, hay mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Eso ha dejado fuera a personas que no tenían ninguna de esas condiciones y piden esos ciudadanos que se flexibilicen esas limitaciones o esa priorización de esas personas vulnerables para que ellos también puedan viajar. ¿Qué les responde? ¿Sobre los norteamericanos saliendo o los ecuatorianos regresando? Los ciudadanos estadounidenses que quieren regresar a Estados Unidos. Sí, porque hay las dos direcciones en camino en ese momento. Para los norteamericanos, sí son las prioridades, pero hemos podido poner todos los norteamericanos que quisieran salir en ese momento para salir. O sea, han habido espacios para todos en los aviones. Incluso hemos tenido asientos vacíos en algunos de los aviones regresando a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Ecuador abrió sus puertas después de cerrarlo por más de 2 semanas por el regreso de sus propios ciudadanos con estas mismas prioridades. Y han tenido varios vuelos regresar este fin de semana también, pero es posible que pueden cerrar sus fronteras nuevamente. Esta es para confirmar hoy día. En tiempos de pandemia, facilitar esos vuelos va en contra de las medidas de los gobiernos para contener la entrada o salida de personas con esa posible infección, con esa COVID-19. ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno estadounidense para que en esos vuelos no viajen personas con COVID-19 y que puedan traerlo del Ecuador, por ejemplo, a Estados Unidos o a la inversa? O a la inversa, sí. Siempre que han estado en isolación aquí por mucho tiempo antes de viajar, también tenemos formularios de encuestas, se puede decir, sobre su situación de salud. Y en los aeropuertos aquí en Quito también están tomando la temperatura de cada pasajero antes de entrar a un avión y, por supuesto, personas con síntomas no pueden viajar. ¿Cuántos aviones han fletado hasta ahora? Hasta ahora hemos tenido en los últimos 14, 15 días 24 aviones charters del sector privado, más 6 charters del gobierno norteamericano arreglado. Y como digo, hay solamente en ese momento hay un charter más, entiendo, para el día pasado mañana, el día miércoles para los Estados Unidos. O sea, ¿solo está previsto que en la previsión que haya un vuelo más? Hay un vuelo más en este momento. Todos ahora son decisiones de las empresas particulares, por supuesto, cuándo y dónde van a viajar, pero entendemos que hay un avión todavía el día miércoles desde Guayaquil hacia Miami. Entiendo. Quiero preguntarle también por otras cuestiones de la actualidad, embajador, ya que hoy lo tenemos con nosotros. En la última visita del presidente Lenín Moreno a Estados Unidos, antes de esta pandemia, el presidente Moreno se reunió con el presidente Trump y uno de los acuerdos o puntos de conversación fue la voluntad de ambos gobiernos de avanzar en un acuerdo comercial, en un acuerdo de libre comercio entre los dos países. ¿Se ha avanzado de alguna manera en esa posibilidad? Sí, esta visita del presidente Moreno a la Casa Blanca, aunque fue el mes pasado, hace 6 meses, ahora parece que si fuera hace unos años, dado el crisis en que estamos ahora. Pero sí estamos trabajando de cerca entre los dos gobiernos para coordinar las posibilidades de abrir más comercio en el futuro entre los dos países. Siempre hemos tenido unas relaciones comerciales muy estrechas con Ecuador. Y obviamente la situación pandémica ahora
ha frenado un poco de todas las conversaciones precisamente para hacer la prioridad donde tiene que ser en ese momento, apoyar a Ecuador y los otros países en la región con el coronavirus. Tengo que decirles que el caso de Ecuador es el país número 2 más afectado en América Latina, después de Brasil, un país mucho más grande. Tiene mucho impacto en este país. Estamos colaborando mucho con el gobierno de Ecuador, que ha hecho un gran esfuerzo de sector de salud pública, de todos los ministerios, de la policía hasta el ejército. Todos están involucrados para apoyar al pueblo ecuatoriano y estamos con esto como nuestra prioridad ahora como embajada americana también en Ecuador, apoyar al pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles serían las prioridades de Estados Unidos en la cuestión comercial en el marco de ese posible tratado de libre comercio? Bueno, hay varios temas de sectores agrícolas, por ejemplo, servicios. Hay varias áreas que han estado bajo consideración entre los dos gobiernos en el pasado, pero como digo, en este momento la prioridad número 1, número 2 y número 3 es contraatacar al virus en Ecuador, precisamente por el gran daño que está haciendo no solamente a la población, pero por supuesto a la economía. Este es un país que depende de exportación de petróleo, de fruta, de banano, de varias cosas, y el colapso del precio de petróleo y la falta de demanda por muchos productos agrícolas en ese momento está afectando mucho al país en este momento. Entonces estamos haciendo una gran prioridad en esto en ese momento. ¿Cómo está ayudando Estados Unidos a Ecuador en esa lucha contra el COVID-19? Con capacidad técnica, con intercambios de información. Tenemos muy buena relación con el ministro de Salud Pública en Ecuador en ese momento. Estamos tratando de coordinar, justamente en ese momento, tratando de coordinar el envío de los kits para tomar las pruebas necesarias para confirmar casos de COVID-19. Entonces, estamos colaborando en todos los niveles. Ahora escuchándole me preguntaba si Estados Unidos está enviando esos kits a Ecuador cuando a veces no los hay en Estados Unidos. ¿No es un poquito contraproducente para las necesidades que tiene Estados Unidos hoy? Lo que estamos haciendo es poniendo una empresa privada en contacto con el Ministerio de Salud Pública acá para que hagan la coordinación bilateral y también por la Organización Panamericana de Salud, que está haciendo un gran esfuerzo para coordinar y priorizar el envío de kits a los países más necesitados. Y como digo, Ecuador es uno de los países más impactados en todo el hemisferio y es aquí donde hay una prioridad también. Entiendo. Embajador, permítame preguntarle también por su percepción. Ecuador fue noticia hace unos meses por la inestabilidad en las calles en protesta por una serie de medidas económicas que adoptaba el gobierno. Lógicamente, la embajada, lo que sabemos es que no tenía ningún tipo de relación en esas medidas, pero sí le pido su opinión. ¿Cómo ve el país hoy y esas calles que hoy están afectadas por ese coronavirus? Bueno, las calles en Quito, donde estoy en ese momento, están vacíos. Hay una toque de queda 19 horas al día, algo así. O sea, solamente horas de la mañana hasta 2 de la tarde pueden circular. Y no libremente, solamente con salvoconducto y por razones de emergencia. Todo el país está muy impactado por lo que está pasando, pero la gente está respetando las órdenes del gobierno y de los oficiales de salud pública. Todos entendemos que en crisis hay que escuchar y seguir las instrucciones necesarias para cuidarse a cada uno de nosotros y a nuestros seres queridos también. Entonces hay mucho respeto acá. En otras partes del país quizás es un poco más flojo, pero en este están el gobierno ahora y toda la sociedad civil, los partidos políticos. Hay un gran esfuerzo nacional para unirse, para estar juntos en esta lucha. ¿Cree que las medidas que adoptó el gobierno después de esa inestabilidad en las calles van a ser suficientes para que no vuelva a haber esos disturbios de protesta? Ojalá. Estamos también como gobierno norteamericano dándole mucho apoyo internacionalmente a la situación financiera y económica de Ecuador, precisamente porque estaban en condiciones
difíciles antes de la llegada de coronavirus al país. Entonces estamos colaborando en varios aspectos: comercial, financiero, económico, político, socioeconómico, salud pública. Estamos todos en la misma lucha con ellos. Y también quisiera mencionar el gran apoyo del equipo de diplomáticos y otros de varias agencias del gobierno americano que han ayudado a coordinar la salida de 2.500 norteamericanos desde este país, con el gran apoyo del presidente Moreno y todo su gobierno. Termino ya. Le pregunto por el otro gran tema de esas conversaciones en la visita del presidente Moreno a Estados Unidos. Es la preocupación de que Ecuador, que si bien no es un país donde se conozca que sea productor de cocaína, sí es un país donde se producen esas rutas de salida que pueden acabar en Estados Unidos, y eso no deja de preocuparle a la administración estadounidense. Una de las posibilidades que conversaron en esa visita fue la de creación de un centro de investigación criminal conjunto. ¿Se ha avanzado en esa posibilidad para la lucha contra el narcotráfico? Sí, a pesar de la crisis de coronavirus, continuamos trabajando de cerca con varios ministerios del gobierno de Ecuador sobre el tránsito de cocaína, porque es cierto que hay una gran cantidad de cocaína que ahora pasa por espacio marítimo de Ecuador, yendo a Centroamérica o los Estados Unidos o hacia Asia también. Entonces, estamos colaborando de cerca. Hay un task force, un grupo de tarea compartida entre los dos países para continuar en esta lucha, y tenemos muy buena voluntad por la parte del gobierno ecuatoriano, a pesar de sus limitaciones, colaborar en esta lucha. Es el embajador de Estados Unidos en Ecuador, el diplomático Michael Fitzpatrick, que nos acompaña hoy desde Quito. Embajador, gracias por su tiempo. Feliz noche. Gracias a usted, Gustavo. Muy buenas noches. La opinión de algunos protagonistas de esas noticias del coronavirus, en este caso de los esfuerzos de Estados Unidos para repatriar a sus nacionales de algunos países latinoamericanos, entre ellos Ecuador. Vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder. La crisis provocada por el coronavirus ha producido una reacción desigual en los países. Si bien la mayoría de gobiernos han adoptado medidas y han respondido con contundencia, algunos más tarde que otros, hay un común denominador en los gobiernos liderados por políticos considerados populistas. Desde Brasil hasta Estados Unidos o México. Frente a la ausencia de medidas rápidas para contener la pandemia, partidos de oposición y expertos en salud pública han reaccionado con estupor o con indignación o con alarma. El caso de México es uno de los más claros. En las últimas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que tomar ya algunas medidas, dados los datos de evolución, que llegan, según esos expertos, tarde y mal. Del sigamos viviendo la vida normal, como dijo hace unos días, hasta animar a seguir visitando mercados, restaurantes o eventos públicos. Hoy en México hay más de 1.000 casos y una veintena de muertos. Y los expertos creen que la situación está a punto de explotar. Saludamos a Mael Vallejo, es editor de la sección de opinión en español del Washington Post y es periodista. Ha publicado diversos artículos sobre la respuesta de AMLO a esta crisis que se han publicado en ese rotativo internacional. Señor Mael Vallejo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Veía los datos de popularidad del presidente de México y parece que no son tan bollantes como lo fueron. Estaba hace un año el 80% y en los últimos meses y particularmente semanas ha bajado. Tengo aquí los datos de una encuesta de El Economista que le da el 49,6% y hay otra encuesta, en este caso de una consultora, Mitofsky, que le da exactamente el 50%. Esta caída en popularidad responde a cómo está enfrentando esta crisis del COVID-19. Sí, en parte, como bien señalas, la mayor parte de las encuestas le dan entre el 45 y el 50%, que es una disminución de entre el 70 y 80 que tenía exactamente hace un año. Si bien ha sido un año difícil para el presidente López Obrador, en el sentido de que la criminalidad continúa creciendo
y también ha tenido problemas con los sectores feministas debido a los temas de violencia de género. Sí ha sido su respuesta ante el COVID, uno de los principales problemas coyunturales que lo ha llevado a la caída en las encuestas. Como bien señalas, en México ya hay 993 casos confirmados, 20 muertos, y la mayor parte, no solamente de la oposición, sino también de muchos expertos, lo que señalan es justamente eso, que se entró tarde a esta fase 2, que se implementó apenas la semana pasada, cuando ya la mayor parte de los países habían cerrado fronteras, habían pedido cuarentenas, tanto obligatorias como pedirle a los pobladores que se quedaran en sus casas. Aquí no hay una cuarentena obligatoria, es decir, todavía el 70% de la población, de acuerdo con los datos oficiales, este fin de semana estuvo fuera de sus casas. Se ha incrementado la campaña gubernamental para pedirle a la gente que no salga. Sin embargo, el presidente sigue afuera, sigue en gira, no ha estado en su oficina. Este fin de semana estuvo en una gira en el norte del país, inaugurando obras muy menores y en otro tema muy particular, saludando de mano a la madre de El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos de México. Entonces, la respuesta por parte de las autoridades en México definitivamente no ha sido la adecuada, eso lo señalan tanto la oposición como los expertos, y hoy por estas horas, sabremos cuál es la siguiente fase que dará el gobierno y cuál será la petición para la ciudadanía mexicana. ¿Cómo está argumentando Andrés Manuel López Obrador y su gobierno este cambio de discurso de el no pasa nada, hagan vida normal, a, bueno, las cosas se están poniendo un poco duras? Lo que señaló desde el principio es que la economía mexicana no podía aguantar estar en un encierro, en esta cuarentena. Hay que recordar que el 60% más o menos de la población en México trabaja en la informalidad, por lo cual tanto él como su gobierno lo que buscó fue estirar esta liga hasta lo más posible. Sin embargo, ya con esta fase exponencial de los contagios, ya no tanto el presidente López Obrador, que insisto, él sigue afuera en las calles inaugurando cosas y reuniéndose con gente, allá ha pasado del dar abrazos y besos a sus seguidores a implementar un tema de medianamente sana distancia, pero sigue volando, sigue viajando. Son sus asesores quienes ya han pedido a la población que se guarden en la casa, entendiendo que, aunque la economía seguramente entrará en una crisis, como lo hará la economía mundial, de todas formas vale la pena privilegiar vidas a un tema económico. ¿Qué dice la oposición? ¿O hay oposición suficientemente fuerte hoy en México como para recriminarle o pedirle explicaciones por no haber adoptado medidas antes? No, en realidad el triunfo de López Obrador en 2018 fue apabullante, es decir, ganó no solo la presidencia, sino también la Cámara de Diputados en un número que no se había visto en una elección en México. Por lo tanto, la oposición está muy disminuida y los únicos que han sido un contrapeso en estas semanas han sido los empresarios, que desde el inicio de su gobierno no ha sido una gestión que haya tenido una buena respuesta hacia los empresarios y viceversa. Por lo mismo han sido ellos quienes de alguna forma han estado pidiendo ya que se tomen medidas más rigurosas. Me llama la atención que haya alguien que levante la voz en contra de AMLO dentro del país, porque hasta la fecha era muy difícil que hubiese voces críticas, teniendo esa dependencia que tienen los empresarios de las medidas del gobierno. ¿Les puede acabar pasando factura a estos empresarios el hecho de pedirle que cambie de actitud y que adopte medidas más severas? Hay, por supuesto, dos bandos en el empresariado nacional, algunos que apoyan mucho la gestión del gobierno de López Obrador, entre ellos Carlos Slim, que es el empresario más rico en México y uno de los hombres más ricos del mundo. Hay otros que también se han sumado, y por el otro lado han sido las confederaciones empresariales, digamos de grupos más pequeños, de empresas pequeñas y medianas, quienes sí han señalado la necesidad de implementar estas medidas. Sin embargo, pues hoy se supone que tendremos que saber cuál es la siguiente fase de la contingencia, con casi 1,000 casos confirmados y 20 muertos y ya 2,500 sospechosos. Ese es otro tema importante en el cual en México no se han realizado
tantas pruebas como ha pedido la Organización Mundial de la Salud. Los expertos en México han señalado que no lo ven tan necesario, por lo cual también cabe la pregunta de si los casos sospechosos o confirmados son reales o si en verdad hay muchos más casos, ya sea asintomáticos o que se están evaluando de otra forma. Esta caída en popularidad del 60, 70, 80% a alrededor del 50% le ha hecho perder credibilidad a Andrés Manuel López Obrador. Ha habido incluso conflictos ya internos en un partido muy sólido. Morena es el partido que llevó a Andrés Manuel al poder, del cual él fue presidente desde que inició. Por ejemplo, 2 días antes de que el presidente y su equipo señalaran la necesidad de entrar a esta fase 2 de contingencia, es decir, de ya una cuarentena y de pedirle a la gente que no saliera de sus casas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la capital del país, Claudia Sheinbaum, anunció estas medidas 2 días antes, lo cual se toma, por supuesto, ya como una, si no un rompimiento, sí al menos como cierto disenso al interior del partido gobernante de Morena y de la gente cercana a López Obrador, de cómo se está gestionando esta crisis por el COVID. Por lo cual, sí, es muy probable que también, no solamente dentro de su partido, sino también la gente de a pie, empiece a perder confianza en lo que está haciendo el presidente, no solamente en estos temas sanitarios, sino también a nivel económico. México es el único país que no ha destinado un porcentaje de su Producto Interno Bruto a poder dar dinero a empresas o a generar un plan económico. Solamente lo ha hecho hacia la población más vulnerable, pero por ejemplo, este mes, que es el mes en donde se tienen que hacer las declaraciones de impuestos por parte de las empresas, y muchos de los empresarios pedían el poder alargar este tiempo para poderlas hacer. El gobierno ya señaló que no, es decir, no hay ningún plan de rescate ni de apoyo a las empresas, y más bien lo que se les está exigiendo es que aporten el dinero necesario para poder hacer frente a esta crisis. Así que es muy probable que en las siguientes semanas haya una crisis mucho más grande por parte del gobierno y de los ciudadanos en México. Claro, el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones con una promesa que se fundamentaba en 3 objetivos, si lo puedo resumir de una manera rápida. El primero es la lucha contra la violencia, el segundo la lucha contra la corrupción y el tercero, o inseguridad, y el tercero la economía. Claro, la inseguridad ha continuado, la corrupción, me gustaría preguntarte si ha disminuido, y la economía parece que podría estar en riesgo, dado que México no está aislado de una situación de recesión que los expertos internacionales auguran que llegue para las economías del mundo. ¿Está poniendo en riesgo incluso su propia reelección, si es que pudiera cambiar las cosas para optar a volver a presentarse a esas elecciones, que hoy, dejámoslo claro, no se puede, aunque algunos expertos dicen que podría intentarlo en el futuro, pero dada la caída de popularidad, las cosas no le están yendo demasiado bien? No, México entra a esta crisis del COVID ya con un bajón en el desempeño económico, es decir, el año pasado no se generaron los suficientes empleos y tampoco creció el Producto Interno Bruto, es decir, México estaba ya muy cerca de entrar a una recesión, aún antes de que llegara esta crisis del COVID. Por lo cual, el tema económico va a ser muy complicado. Hay ya analistas y empresas internacionales que señalan que México podría decrecer 7% su Producto Interno Bruto este año, sobre todo este primer trimestre del año. Y en el tema de corrupción, aunque esa ha sido la bandera de López Obrador durante toda su carrera, es decir, a él nunca se le ha comprobado un caso de corrupción, pero ya ha habido un par de casos importantes en este sexenio, en su gobierno, de colaboradores cercanos que podrían estar presuntamente ligados a estos casos, y la respuesta del presidente no ha sido investigarlos a fondo, sino más bien ha sido apoyarlos desde el primer momento, por lo cual este tema de corrupción, aunque sigue siendo su fuerte, sin duda también está abollado.
En el tema también de la inseguridad, que es uno de los principales problemas de México desde el 2006, tampoco ha decrecido el número de homicidios, se han estabilizado, pero, por ejemplo, estas 2 semanas, pese a esta crisis, también han sido las 2 semanas con más homicidios en México a nivel histórico. Es decir, estamos en un momento en el cual hay 3 puntos importantes que podrían atacar no solamente la popularidad del presidente, sino también la gestión completa del país. Como bien señalas, en México no hay reelección presidencial, el gobierno dura 6 años solamente y él se ha comprometido desde el primer día de su gobierno a que no habrá reelección, aunque la semana pasada, en medio de esta crisis, los diputados de su partido, Morena, aprobaron en la Cámara de Diputados el poder reelegirse por 2 periodos consecutivos, por lo cual pues también habrá que estar pendientes de cómo evoluciona eso. Sí, como siempre, cuando uno quiere reelegirse, pero ha dicho que no lo va a buscar, busca a alguien que se lo pida para poder hacerlo y decir, es que me lo han pedido. Pero bueno, dejemos porque ese sería probablemente otro tema y como dices, vamos a estar pendientes de lo que pueda suceder. Mael, me gustaría preguntarte también por el número de ciudadanos que viven en situación de vulnerabilidad, de pobreza. Tengo aquí los datos. En una década ha aumentado el número de personas que se encuentran en situación de pobreza. Hoy es del 44% de la población mexicana, ha pasado de los 49,4 millones a los 52,4 millones. Tal como está evolucionando esta pandemia y dadas la ausencia de medidas adoptadas en los primeros momentos, que son las que los expertos dicen que son más contundentes y más eficaces, y teniendo claro la cantidad de ciudadanos que viven en esa situación de vulnerabilidad por su situación económica, está hoy en una situación a punto de explotar, como decíamos al principio, parafraseando a algunos expertos, la crisis de pandemia en México. Así es, y bueno, sí, la situación más complicada es esa, como te mencionaba, no solamente son estos 50 millones de pobres, sino también es que además de ellos, el 70% de la población vive al día, es decir, mucha de ella no puede quedarse en su casa, dado que es gente que tiene un comercio ambulante o que trabaja para alguno de estos servicios de reparto de comida o para Uber, es decir, no es gente que tenga ahorros, por lo cual ese va a ser el segmento mucho más afectado, más complicado. Esa fue la razón por la cual Andrés Manuel López Obrador pidió estirar hasta el último momento esta cuarentena. Sin embargo, aunque los apoyos sociales, que han sido uno de los grandes pilares de la política pública de López Obrador, van a aumentar, es decir, por ejemplo, ya se le ha dado a los adultos mayores que tienen una beca aquí en México, ya se les dio los siguientes 2 bimestres para que puedan intentar afrontar esta crisis. Sin embargo, estos apoyos, ya lo han señalado también expertos, son insuficientes para poder mantener durante todo este mes. A partir de la semana pasada se pidió a la población de México que durante un mes no salga de sus casas y se ve muy difícil que con estos apoyos mínimos que se han entregado, la gente pueda permanecer en sus casas, por lo cual seguramente el nivel de contagios en esa población vulnerable será muchísimo mayor y será lo que estaremos viendo en las siguientes semanas. Es la opinión de Mael Vallejo, es periodista, es editor de la sección de opinión en español del Washington Post. Mael, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto escucharte. Feliz noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder. Un interesante artículo publicado recientemente en el diario El País de España nos ofrece una consecuencia interesante de esta pandemia que hoy afecta al mundo. Cómo este virus está aplacando guerras que parecían interminables y también afectando a los más vulnerables. Hablemos del enfrentamiento en casos como el de Siria, Yemen, el recurrente conflicto en la Franja de Gaza, uno de los puntos más calientes entre Israel y Palestina. Y al mismo tiempo la multiplicación de casos entre población civil que tiene atemorizado a millones de refugiados y desplazados por esos conflictos y otros conflictos bélicos. En este contexto, y como queriendo aprovechar el momento, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres,
lanzó estos días un urgente llamado a un alto el fuego global, dijo, para proteger a los ciudadanos más vulnerables. Saludamos a Luis Fleischmann. El señor Fleischmann es cofundador y copresidente del Centro Palm Beach para la Democracia y el estudio o la investigación de políticas públicas, y es profesor de sociología en el Palm Beach State College. Señor Fleischmann, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Un placer estar aquí contigo. Ese ángulo en el que la pandemia está afectando esos conflictos y el llamado que hace el secretario general de Naciones Unidas. Comencemos por las palabras de Antonio Guterres. ¿Cree que van a ser escuchadas? Bueno, yo pienso que sí, pero hay varias razones. Por ejemplo, en el caso del conflicto en Yemen, que es en realidad un conflicto entre los rebeldes hutis y el gobierno, cuando Arabia Saudita apoya a los gobiernos, al gobierno y Irán apoya a los hutis. Es como una guerra entre dos colosos que compiten por el Medio Oriente a través, digamos, de aliados en Yemen. Arabia Saudita está gastando cerca de $2.000 millones mensuales en esta guerra y tiene un interés máximo en tratar de salir de esta. Claro que no quiere salir perdedor, pero pienso que el tema del coronavirus es una excusa perfecta. Yo no pienso que los conflictos se terminen así porque sí, pero pienso que esto puede llegar a ser un cese de fuego que ha de ser violado. En realidad ya hubo un acuerdo la semana pasada en Yemen y ya fue violado. Por ejemplo, hoy, creo que hace menos de un día, se detuvo un misil que estaba dirigido por los hutis directamente a Arabia Saudita. O sea, los conflictos no se terminarán. Yo pienso que pienso que tanto Irán como Arabia Saudita pueden llegar a escuchar las palabras del secretario de las Naciones Unidas y llegar a cierto cese de fuego, pero ese cese de fuego será violado varias veces, y yo creo que una vez que todo se restaure a la normalidad, el conflicto continuaría de alguna forma u otra. No veo ni a Irán, ni a Arabia Saudita, ni a los hutis, ni a nadie renunciar o por lo menos llegar a un acuerdo escrito por el momento. El artículo menciona la situación en Siria, Yemen, sí, Irak, Afganistán, la Franja de Gaza, Libia. ¿Cree usted que esos conflictos que tienen detrás a otros actores que no quieren pelear directamente, como usted decía, y lo hacen a través de esos proxies o de esas naciones que están enfrentadas y que contribuyen a desestabilizar al rival contrario, creen que el hecho de que puedan retroceder el nivel de intensidad bélica es más porque esas grandes naciones que están detrás están priorizando otras cosas y no esos conflictos, o porque los actores que compiten realmente no tienen la fuerza necesaria ni el interés como para continuar esos conflictos y lo que buscan también es una salida? No, por ejemplo, en el caso de Irán, te voy a dar un ejemplo. Irán definió, por ejemplo, toda esta crisis del coronavirus, del virus corona, como un conflicto bélico. Simplemente él dijo, aquí alguien nos plantó una guerra biológica, alguien plantó este virus para destruir a la nación iraní. Hay una teoría conspirativa detrás de eso y obviamente las guardias revolucionarias y el aparato militar es el que está a cargo de confrontar este problema. O sea, si fuera por Irán, Irán no pararía a los proxies, a lo que se llama los aliados. Por eso yo dudo que en Yemen pueda haber por largo tiempo un cese de fuego. Pero, por ejemplo, Irán no le importaría en lo más mínimo la salud de los palestinos que están peleando en Gaza, por ejemplo. Irán tiene varios proxies en la Franja de Gaza. Y, sin embargo, es interesante porque cierta autonomía tienen los líderes de Gaza. Por ejemplo, en este momento los israelíes están transfiriendo material para testear el coronavirus. Hay ayuda humanitaria en este momento, incluso la misma gente de Hamas dijo que por ahora se frenaban los ataques contra Israel. Ahora es verdad que también fueron violados un par de veces, pero parecería ser que en este momento, por ejemplo, el liderazgo de Gaza está interesado en frenar el problema del coronavirus. Recordemos, Gaza es la tercera zona más densa del mundo, después de Singapur y después de Hong Kong.
la posibilidad de que haya una contaminación masiva en Gaza es muy alta, y eso ya tendría un número de víctimas mucho mayor que la que el conflicto con Israel le trae. Siria, yo no tengo ninguna duda de que Siria no le importa el tema del coronavirus y seguirá atacando al último bastión de resistencia en Idlib hasta el último momento, hasta el final. Y no creo que el coronavirus llegue a intimidar a Siria. Cuando dice Siria, me imagino que... Ya. Decía que cuando habla de Siria, habla del régimen de Bashar al-Assad. Hablo del régimen de Bashar al-Assad, que a la vez está apoyado por Irán. Ahora, hay un problema. Hay una presencia muy significante de iraníes en Siria, y los iraníes en este momento son el epicentro de la dispersión del coronavirus en el Medio Oriente. Recordemos, tiene el número más alto. ¿Qué fuerza tiene ese régimen de Bashar al-Assad sin, por ejemplo, no solo Irán, sino Rusia, que le deje de dar el apoyo tan intenso que le ha dado hasta ahora al régimen? Yo pienso que nada. O sea, pensemos en esto. Si el régimen de Assad llegó a perder 2/3 de su territorio, y lo recuperó gracias a la ayuda que recibió principalmente de Rusia, pero también de Irán. O sea que Siria solo, Bashar al-Assad solo, no sostiene la rebelión dentro de Siria. Hombre, me imagino que también influyó el hecho de que Estados Unidos se retiró por esa política de Estados Unidos primero y de no estar interesado en conflictos bélicos del presidente de Estados Unidos. Me imagino que eso también ayudó un poquito, ¿no? Bueno, eso obviamente, el hecho de que Donald Trump quería como retirar cuanto máximo, obviamente, por lo menos a nivel psicológico, a nivel real, a los que más perjudicó justamente fue a la resistencia kurda, y benefició más a Turquía que a cualquier otro. El análisis de Luis Fleischmann es analista internacional y es cofundador y copresidente del Centro Palm Beach para Democracia y el Estudio de Políticas Públicas. Señor Fleischmann, gracias por acompañarnos esta noche. Que descanse. Un placer, muchísimas gracias. Vamos a una nueva pausa y regresamos. Tiempo para la recomendación cultural, para la cultura, que nos llega de la mano de Alexandra Colonamil. Alexandra, muy buenas noches. ¿Qué tenemos hoy? Muy buenas noches, Gustavo. Hoy vamos a celebrar a Quentin Tarantino, ese gran cineasta que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Y los televidentes pueden celebrar de muchas maneras. Por ejemplo, viendo cualquiera de sus clásicos como Pulp Fiction, Inglourious Basterds o su más reciente, Once Upon a Time in Hollywood, que es una especie de oda al cine hollywoodense y su historia. Pero para los que ya se han visto las películas de Tarantino demasiadas veces y quieren algo nuevo, les tengo algo nuevo. Tarantino, además de hacer mucho cine y muy buen cine, es un gran conocedor del cine y hace listas de sus películas favoritas y destaca una que otra, y a través de los años lo ha hecho varias veces. Así que hoy quiero rescatar una de estas películas que ha sido recomendada por Tarantino. Se llama Frances Ha y es dirigida por Noah Baumbach y coescrita por él y por Greta Gerwig, quien además es la protagonista de la película. ¿Y por qué vale la pena? Me atrevería a preguntarte, porque es lo que te pregunto habitualmente, pero creo que con el sello de Quentin Tarantino está más claro que el agua. Bueno, la película cuenta la historia de una chica de unos 27 años que vive en Nueva York y está tratando de triunfar en el mundo del baile, y digamos que no tiene demasiado éxito haciéndolo. La película es muy graciosa, tiene comedia. Recomendaciones de Quentin Tarantino que nos trae Alexandra Colonamil. Alexandra, muchas gracias. Muy útil para estos días de cuarentena. Feliz noche. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche. Mañana volvemos.